¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Psique en Equilibrio y tengo el gusto de comentarles que el día de hoy vamos a realizar una actividad bastante entretenida y bastante interesante, la cual es analizar los perfiles de personalidad de los personajes principales y un poco de la psicología detrás de esta serie tan comentada y que nos ha atrapado realmente, la cual es Monarca. ¿Papá? Quiero que te regreses a México. Papá me mandó a llamar. Dice que quiere limpiar Monarca, ¿eso es cierto? Está hundiendo, Monarca. Un par de avisos importantes primero. Aquí hay una importante alerta de spoiler. Quiere decir que si tú eres de las personas que no quieres que te digan ni poquito de qué se va a tratar lo que quieres ver, yo te recomiendo que veas la serie y después veas este video. O bien, si te gusta empezar a ver un poquito de qué se trata esto y te va a capturar más tu atención para después ver la serie, pues bienvenido. Otro punto, voy a darles un pequeño planteamiento nada más de la serie porque este video se va a centrar específicamente más en analizar un poquito los perfiles de personalidad de estos personajes principales. La historia principalmente se centra entre una lucha de poder por dirigir lo que es Monarca, la empresa familiar, que empieza como una gran empresa tequilera y se extiende a un consorcio nacional, una familia con mucho poder. Entonces lo que es Andrés, Ana María y Joaquín Carranza, junto con su madre, los socios principales, entre otros personajes, disputarán de maneras directas, leales y muy desleales también el control. Aparte de eso, en torno de la historia se van sumando otros factores muy importantes, tanto enemigos escondidos que trabajan dentro de Monarca como enemigos exteriores también. La situación política, la corrupción, el crimen organizado, entre otros factores que ponen un componente donde se va armando un lío que cada vez se va haciendo más grande y que las decisiones de los 3 personajes o 4 personajes principales van a tener un efecto directo en la trama que surte unas vueltas inmediatas, totales, donde la historia va entretejiendo algo enredado, emocionante también. En la segunda temporada es donde vemos cómo nuestros personajes principales van haciendo la historia cada vez más caótica a través de las decisiones que tomaron en la primera temporada. Todo esto es muy interesante de platicar porque de aquí parte la idea de este video. Sandra García Beltén, Ana Sofía Cleresí y Fernando Robsar, también este último creador de la idea original junto con su hermano y Salma Hayek, crearon una serie con elementos que si toman varias cuestiones de este tipo de series, también van más allá, creando historias con un buen enredo y un buen desenlace constante, además de personajes que no rayan para nada en lo plano, sino que tienen personalidades bastante interesantes, profundas, que van desenvolviéndose con el resto de la trama. Tristemente me he ido de este mundo. En estos últimos meses conocí con dolor el verdadero. Ana María Carranza cuenta con una característica bastante esencial en toda esta historia, la cual es que en su adolescencia ella se va a vivir a Estados Unidos debido a que presencia un acto de violencia extrema de su padre hacia una persona que en ese momento no identifica quién es. A la hora de seguir creciendo en Estados Unidos, adopta otro tipo de forma de pensar, se queda lejos de la cuestión de la normalidad de la familia. La cuestión de la normalidad de la familia era pues hacer algunos entretejes, arreglar algunas cosas ilícitamente, tener algunos abusos de poder, etc. Entonces ella queda ajena totalmente a ese mundo porque regresa a México ya siendo una mujer con 2 hijos adolescentes prácticamente, Camila y Rod, y con su esposo que es un estadounidense. Su padre le encarga la misión de dirigir Monarca y limpiarla y enderezarla de todos esos malos manejos que siempre tuvo en el pasado, manejos mismos que le hicieron ser un consorcio bastante grande. Pues ella inmersa en este mundo intenta desde su criterio personal basado en la justicia, en la igualdad y en la sensatez tratar de llevar a cabo esta misión y se topa con complejidades muy importantes, empezando con sus hermanos, con su madre, con enemigos dentro, camuflados, enemigos fuera y otras situaciones bastante complicadas. La personalidad de ella, que viene siendo una personalidad basada principalmente en cuestiones como la empatía, la equidad, la razón, la negociación justa, empiezan a verse un poco empapadas por su entorno, ya que en su entorno es normalizado hacer las cosas probablemente de la manera menos directa o menos sensata del mundo, sino un poquito por debajo del agua. Entonces ella empieza a adoptar una personalidad un poquito referente al fin justifica los medios. En este caso, su fin es buscar enderezar Monarca y el medio tal vez alguna de las veces no sea el más aceptable o el más sensato. Entonces empiezan a salir cuestiones importantes de su personalidad.
una necesidad de control y de dirección de todas las cuestiones que pasan en la empresa y también en el resto de su familia, de una manera incluso en algunos momentos impositiva, con el pensamiento de que ella es la persona elegida y más adecuada para tomar esas decisiones y hacerlo de esa manera, de una manera un poco más soberbia, detonando directamente en problemas porque sufre una alteración completa su sistema familiar, en el que ya existía una dinámica cuando ellos vivían en Estados Unidos. Por lo tanto, su exceso de trabajo y su necesidad de control y dirección la convierte en algo que le llamamos coloquialmente workaholic. Eso empieza a crear estragos en la relación con sus hijos, pero mucho más principalmente con su esposo, el cual se siente ajeno a todo este mundo de la familia Carranza, que está evidentemente tan dirigido por el poder. Y a pesar de que Ana María toma unas evidentes decisiones transgresoras en algunos momentos, con la intención de ella de poder resolver ciertas circunstancias complejas y mantener el orden y la dirección sobre todo este caos que se va gestando, no pierde lo que son elementos muy importantes de una personalidad que encaja dentro de lo socialmente adaptado, lo cuales son la empatía por los demás, el tratar de resolver las situaciones de otros y llevado en algún momento a un rol como de salvadora. Sé lo que representaba mi tío en tu candidatura, que ahora quiero ser yo el que te ayude a llegar a la presidencia de este país. Joaquín Carranza es el personaje de los protagonistas que evidentemente ha llegado más lejos con sus acciones dentro de la serie. Joaquín Carranza cuenta con elementos muy específicos en la formación de su personalidad, tales como haber crecido y haberse desarrollado tanto desde su niñez, su adolescencia y su adultez en un entorno donde se normalizan cuestiones muy específicas. Por ejemplo, el hecho de que se le dé todo lo que quiere, más allá de lo que necesita. También tener muy grabado un aprendizaje observacional de una manera de conseguir lo que necesita a través de los medios que sean necesarios para ello, caracterizado mucho por poner en el pedestal lo que es la cuestión económica y la cuestión del poder. Siendo el mayor de los hermanos, evidentemente se le inculcó el hecho de tener una mentalidad de que él tenía que ser quien dirigiera las cosas y que alcanzara sus objetivos respecto a los medios que él creyera necesarios para poderlos alcanzar. Además, la vida de Joaquín Carranza está marcada por diversas tragedias. La más importante de ellas podría ser primero la muerte de su esposa en un accidente, la cual le acarrea ciertos sentimientos de culpa bastante profundos porque él era una persona que no llevaba bien su relación de pareja, entre otras cosas, por su indiferencia y por sus infidelidades. Después también caracterizado por la cuestión del alejamiento de su hijo se aleja de él debido a que no está de acuerdo con su evidente personalidad controladora y transgresora, y después una hija que empieza a tener una adicción fuerte hacia las drogas también. Debido a esa insaciable necesidad de poder de Joaquín, llegan a suceder cosas bastante trascendentales en la serie, cuando él toma decisiones en las cuales se mezcla con circunstancias tales como crimen organizado, cuestiones corruptas políticas, y donde todo eso gira en torno a buscar tener la dirección de monarca y pasar por encima tanto de sus enemigos como de sus mismos hermanos, que en un momento se convierten también en ello. Una cuestión muy interesante de este personaje es que no nos lo venden como el típico personaje cliché malvado en todo su entorno, que nada le importa y que solo es la persona más tenebrosa del mundo, sino que realmente durante la historia de Joaquín podemos ver que ciertas pérdidas que ha tenido y ciertas separaciones que ha experimentado le generan en algún momento culpas que se ven representadas en su actitud y en su manejo de emociones, pero que son rápidamente elaboradas por él mismo, probablemente para no sentirlas o enfocarse específicamente en su misión de poder. Parece él mostrar su mayor vulnerabilidad respecto a los temas que tienen que ver con sus dos hijos, con Lu y con Gonzalo, ya que tiene una relación bastante compleja con ellos, con una hija que se ha atendido a las drogas, que sin embargo siempre ha querido ser muy cercana con él por esta necesidad de afecto, y un hijo que se ha separado totalmente de él y no quiere saber nada de él debido a que conoce cómo es su padre. En esta parte vulnerable él tiene algunos destellos de empatía y de necesidad de querer y ser querido por los miembros más cercanos de su familia. Su personalidad, con tan pronunciados rasgos narcisistas, lo convierten en un personaje clave en lo que es esta serie.
¿Tú sabes lo que afectaría la imagen de Monarca si esto se sale de control? Andrés Carranza, al igual que su hermano Joaquín, crecen alrededor de su vida dentro de este seno familiar donde son bastante comunes las cuestiones de normalizar el hecho de tener todo lo que necesitan, hasta más de lo que necesitan, tener una necesidad constante de poder, de tener cosas bonitas y hasta cierto nivel de sobreprotección. Sin embargo, Andrés desarrolla una personalidad, aunque también acostumbrada al poder, él de una forma un poco más hedonista, con una necesidad de tenerlo bonito, de mostrar la mejor parte estética de él y de lo que él elabora. Incluso también en la serie él es arquitecto y le gusta plasmar su trabajo así. Reconozco en él algunos rasgos probablemente de una personalidad obsesiva compulsiva, porque se ve mucho orden, mucho cuidado por la estética y mucha necesidad de mantener a hacer sus cosas desde su peculiar punto de vista específico. Se caracteriza también por tener disfuncionalidad en la relación con las otras personas, ya que él sabe dónde decir, hasta dónde decir de acuerdo a su conveniencia, y esta estrategia la maneja con todos los miembros de su familia, incluidos sus hermanos, su mamá, su esposa, su hijo, que con este último existe una situación bastante peculiar. Tanto él como su esposa tienen una marcada cuestión hacia su hijo, la cual es de una ausencia paterna y materna hacia él. Es decir, ambos están demasiado metidos cada uno en sus cosas, y entonces el hijo queda un poco aislado de esta manera. El hijo en algún momento de la serie termina infiltrado en una cuestión de abuso sexual, la cual es una línea bastante importante de esta serie también. También vemos una falta tanto de empatía por acercarse más al hijo, como también a la esposa, porque él, teniendo una preferencia por los hombres, aún así decide seguir en su matrimonio con su esposa para guardar las apariencias y tener ganadas las conveniencias que a él le son mejores, independientemente de que él sabe que su esposa lo sospecha y después se termina dando cuenta y él no tiene ningún reparo, y el cinismo es bastante evidente. La esposa se termina acomodando, ya que Jimena tiene una personalidad, es así un poco más cliché, de la señora de abolengo, que siempre está acostumbrada a lo bueno y está dispuesta a callarse lo que sea necesario para seguir teniendo todas las cosas que ha logrado tener, material y no materialmente hablando. Me lo dijiste, hay que proteger a la familia hasta de tus propios secretos. Son evidentes algunos rasgos narcisistas de Andrés en cuanto a su personalidad. Sin embargo, las acciones y las decisiones que toma Andrés en la serie no llegan a niveles tan extremos como los de Joaquín, ya que él siempre tiene en su conciencia un poquito más la cuestión de la consecuencia de sus actos y el daño que pueden generar a la gente cercana a él y a otras personas hasta cierto punto. Seguramente el poder y el dinero generan enemigos y envidia. En cuanto a la presidencia de Grupo Monarca, le cedo esta... Amigos, hemos llegado al final de este video. Esto solo es una probadita respecto a esta serie. Se las recomiendo bastante, está bastante cautivadora, te atrapa realmente con su historia, con sus personajes tan elaborados. Se las recomiendo muchísimo, la pueden encontrar en Netflix, ya está la primera y la segunda temporada. Si les gustó este video y les gustaría que pudiera platicarles acerca un poco más de mi observación de los perfiles de personalidad del resto de los personajes, pónganmelo en la caja de comentarios, así como también pueden poner en la caja de comentarios qué otra serie les gustaría que pudiéramos analizar sus personajes, o de qué otras películas también podría ser. Mi nombre es Carlos Naranjo y como siempre un gusto estar con ustedes, les deseo una excelente vida.